Cuenta anónima, solo es desahogo, voy a borrar este post y esta cuenta en unos días. Era la última vez que me vería con mi ex, él es un hombre que fue importante en su momento, pero eso fue cuando éramos jóvenes. No estaba conforme conmigo misma siendo infiel a mi esposo, ya quería terminar con eso. Pude haberlo hecho sin tener que citar a Javier por última vez en el hotel, debí tomar el teléfono y escribirle un mensaje, terminando la aventura. Hablo en serio cuando digo que quería recuperar mi matrimonio, me sentí miserable por haber iniciado un distanciamiento de mi esposo sin ningún motivo, solo lo hice para no tener cargo de conciencia cuando me acostara con Javier, pero solo me funcionó unos meses, porque sinceramente cada día me sentía más sucia, me avergonzaba caminar por la calle de la mano de mi esposo los domingos, no por él, sino por lo que le estaba haciendo. Lo peor de todo es que no tenía ningún motivo de fuerza para ser infiel. Problemas de tiempo siempre los hay en todo matrimonio, pero aún estaba enamorada de mi esposo, cumpliríamos 10 años en 2 meses, me gustaba la vida que él me daba. Mi esposo tiene buen gusto para la música, los restaurantes, los hoteles para ir de vacaciones. Yo solo quería pasar el tiempo con Javier un par de veces o tal vez 3 y de ahí nunca más. Pero para la tercera vez que nos acostamos, ya me daba cuenta de que me iba a costar dejar a Javier. Para nuestro 4.º mes, yo ya no quería seguir más, sentía que mi esposo me descubriría en cualquier momento, cada vez que su móvil sonaba, yo imaginaba que era alguien diciéndole que me vio entrando a un hotel con un tipo. La intimidad con Javier era buena, pero no es tanto. Mi esposo está solo un poco por debajo, pero en todo lo demás mi esposo está por encima de Javier. Jamás iniciaría una relación seria con Javier, no podría hacerlo teniendo en cuenta la forma como hemos hecho las cosas. Jamás tendría una relación con un hombre que me toma sabiendo que yo tengo esposo. Eso no acaba bien, siempre habrá desconfianza de las dos partes, además no podría hacerlo porque aún amo a mi esposo. Estoy segura de que si iniciara una relación con Javier, terminaría siéndole infiel con mi esposo si tengo la oportunidad. Tuve la mala suerte de una aventura, una y nada más, no quería más que estar un par de veces con Javier y eso sería todo. Él no es un tipo desagradable, pero no soporto sus manías ni que fume tanto. Detesto la música que él escucha y que le gusta cantar, es tan simple en algunas cosas. Javier y mi esposo son dos polos opuestos y supongo que por eso me atrajo al principio. No tengo a nadie en mi vida con quien pueda hablar de esto por horas, pero en unos días será público, no puedo ocultar lo que ha pasado, son muchas cosas que mi esposo y yo hacemos juntos, con amigos y familia. En cuanto este fin de semana no nos vean juntos, sospecharán que algo pasó, solo bastará hacer una llamada para saber que nuestra relación está rota, no sé si se acabó, pero no podré ocultar a nuestros familiares que algo ha pasado. Este domingo tenemos una cena en casa de mis padres, a menos que algo grave pase no iríamos mi esposo y yo. No sé si mentir cuando mi mamá llame preguntando por qué no hemos llegado a la cena, no sé si deba adelantarme y desde ahora decirles que no iremos, tal vez invente una enfermedad. Definitivamente ahora no hay nadie a quien pueda contarle cómo me siento, no tengo con quien abrirme sin que me juzguen, esto hace que sienta que me estoy ahogando. Tal vez parezca que no me cuesta escribir sobre esto y parezca que no me importa lo que ha pasado en mi matrimonio, pero no es así, estoy destrozada por dentro y realmente aterrada con lo que mi esposo decida. Estoy prácticamente con un pie fuera de la vida de mi esposo, de la vida de familia de los domingos, tengo tanto miedo, no puedo continuar con mi día a día. No sé qué voy a decir cuando empiecen a preguntar mis familiares y amigos, no sé cuánto tiempo pueda ocultar que mi esposo y yo estamos en una crisis que puede que no tenga solución más que el divorcio. Respondiendo preguntas. No me di las consecuencias de lo que podía pasar, ¿quién lo hace? ¿Quién se para a pensar que no debe acostarse con otra persona? Aún hay muchas personas que no lo hacen, no engañan, pero lo desean, esas personas tienen más control o más miedo, no lo sé. Pero en mi caso no lo pensé mucho, quiero decir que sí lo hice al principio, pero pensé que no haría mucho daño si solo probaba un par de veces, ese era el plan al principio. Mi trabajo es en el hogar, yo hago manualidades de temporada y las vendo online, nada grande, solo para mantenerme entretenida. Mi esposo sí trabaja en un horario de casi 12 horas, entonces yo estoy sola en casa mucho tiempo. No quiero dar a entender que mi esposo me descuidó, a pesar de su horario y lo cansado que es su trabajo, él se daba tiempo para mí. Los fines de semana son prácticamente para estar juntos. Él no tiene muchos pasatiempos que digamos, le gusta la buena música, los buenos lugares. Mi esposo quiso invertir más en mi proyecto de hacer manualidades de temporada, pero yo le dije que era solo un hobby y quería mantenerlo así. Empecé a vender hace poco en realidad, llevo casi 6 meses vendiendo en línea.
Entonces así es como mi ex me encontró. Creé un perfil con mi nombre completo y luego creé una página para vender. De alguna manera mi ex dio con mi página de ventas y luego con mi perfil real, y me escribió. Él dijo que llevaba tiempo buscándome, dijo que dejó muchos mensajes en mis redes antiguas. Esas redes de las que él hablaba no las actualicé porque no tenía acceso a ellas, perdí mi móvil y no pude recuperar algunas contraseñas, entonces dejé esas redes. Estaba tan triste por perder mis redes que no quise crear otras. En fin, el caso es que él me encontró. Yo no sabía que estaba hablando con él en realidad, él no me contactó desde su perfil verdadero sino desde una cuenta secundaria, pero parecía real. Él hizo el pago, pero en ese momento no me di cuenta realmente de quién me estaba depositando el dinero por mis productos, solo vi que el pago ya estaba hecho. Estaba haciendo la cena cuando llegó un mensaje de él agradeciendo por la atención. Pensé en responderle luego, y mientras hacía mis deberes, mientras pensaba que tenía que hacer más productos y preparaba la cena, sentía que algo no cuadraba con el pedido y el pago. Me refiero a que sí leí el nombre de la persona que pagaba, pero no le presté mucha atención hasta ese momento. Dejé lo que estaba haciendo y entré a la aplicación del banco para revisar el nombre de la persona que había hecho el pago, y recién vi que no era la misma persona o el mismo nombre de la persona con la que días antes había hablado. Pero reconocí el nombre de mi ex. No estaba segura si realmente era él, así que lo busqué en Instagram. Vi sus fotos actuales, un viaje a un río, paseos en plazas y fotos antiguas de su exesposa. Para estar segura de que era él, le escribí y le pregunté si era el mismo Javier de hace unos años. Él respondió riéndose y dijo que esperaba que me diera cuenta hace unas horas. Nos saludamos, le agradecí que me comprara mis productos. Preguntó por mis padres, yo por los suyos, no preguntamos nada más personal, pero antes de colgar dijo que sería buena idea si podíamos tomar un café para charlar. Me quedé en silencio por unos segundos, él lo interpretó como que era demasiado y se disculpó por proponer algo así tan rápido. Yo le dije que estaba bien, que no podía ahora, pero en otro momento quizás. Él dijo, ok, está bien, un gusto saber de ti. Le dije lo mismo y él colgó. Pasaron días antes de que volviéramos a hablar. Por supuesto que no le mencioné a mi esposo lo que había pasado, pero me sentí culpable así que le dije una verdad a medias. Le mencioné que había encontrado a una amiga de la escuela en el supermercado y que tal vez la invitaría a almorzar un domingo. Él dijo que le parecía buena idea, corté el tema y traté de olvidarme de lo que había pasado. Al sexto día, revisé las redes de Javier y vi que había subido fotos y algunas palabras destacando el trabajo de mis productos. Me pareció un gran detalle de su parte, le escribí para agradecerle y fue en ese momento cuando pensé que el café para hablar no era una mala idea. Pero antes de salir con él, tuvimos otras charlas, algunas veces en la mañana y otras en la tarde, nunca en la noche cuando estaba con mi esposo. La confianza que nos teníamos años atrás volvió, los sobrenombres cariñosos, los momentos y las etapas que vivimos los recordamos varias veces. Esto me alentó a que aceptara salir a hablar y tomar una taza de café con él. No sería una cita como tal, sino algo más casual, yo estaría en el centro para hacer algunas compras y podríamos tener una charla de media hora o una hora a lo mucho. Pero hablamos por casi 2 horas y media. Él propuso ir a otro lado, a un bar. Me incomodó que propusiera eso a la primera reunión. Creo que él pensó que algo podía pasar ya que llevábamos hablando 2 horas. Le dije que no, que tenía cosas que hacer en mi casa. Nos despedimos, le dije que fue agradable verlo después de todos estos años. Él dijo que le encantaría verme otra vez. Su propuesta era clara en ese momento y debí decirle que mi esposo no sabía nada sobre esa reunión y que, como cualquier hombre, él tendría mucho que decir sobre eso. Pero no le dije que no, solo le dije que lo pensaría. A la semana siguiente pensé en su propuesta. Pensé en mi esposo y en lo que él pensaría si yo le dijera que le mentí con lo de haber visto a una antigua amiga, y que en realidad era mi ex. Luego tendría que decirle que vi a mi ex en un café y que él propuso vernos otra vez. No podía decirle nada de eso, no sé cómo permití que se acumularan las mentiras y ocultarle cosas a mi esposo. Pasaron 5 días, no le hablé a Javier ni él a mí. Otra vez, al sexto día, él envía una foto de él mismo frente a un panel de publicidad sobre unos eventos culturales a los que él y yo íbamos cuando éramos jóvenes. Era fácil ver que él quería manipularme, no hay que ser especialista en citas o lo que sea para no ver lo que él quería. No le respondí, necesitaba pensar en lo que estaba haciendo.
Entonces no se me ocurrió mejor idea que buscar ayuda, sugerencias y consejos, en foros y grupos. Y ahí me dijeron que la idea de salir con mi ex era lo mejor que podía pasarme luego de 10 años de matrimonio. Solo acuéstate con él un par de veces y luego olvídalo, me dijeron en un grupo de mujeres infieles. Claro estaba, tenía que ocultar mis sentimientos, ser precavida con algún detalle que me delatara, nada de marcas en el cuerpo, no llamadas en presencia de mi esposo, ni citas sin previa coordinación. Y lo que pasara solo sería en los horarios que mi esposo estaba en el trabajo. Obviamente a las personas que me aconsejaron les dije que no pensaba dejar a mi esposo por mi ex. Entonces ellas también dijeron que le dijera a mi ex que solo serían relaciones y que en cualquier momento se podría acabar y que no dejaría a mi esposo por él. Así lo hice y Javier estuvo de acuerdo. Del dinero que mi esposo destina para los gastos tomé una parte para comprar ropa diferente a la que siempre uso, no quería que me reconocieran por la forma como me visto, este también fue un consejo que me dieron. Serían solo un par de veces y lo guardaría como una anécdota, algo que pasó y nunca más se volvió a repetir. Así lo quise entender, sería un recuerdo en mi mente de una aventura necesaria en la vida de toda mujer, eso también me lo dijeron en los grupos donde busqué ayuda. Entonces me acosté con mi ex. No fue la gran cosa la primera vez, estaba muy nerviosa, pensé en no volver a verlo, pero él propuso ir a su casa, ahí me sentiría más cómoda, dijo. Y así fue, las cosas mejoraron y las siguientes veces fueron mejores. Pero al tercer mes de estar llevando una doble vida, me pregunté qué estaba haciendo. Empezaba a tener miedo y terror de las llamadas que recibía mi esposo, intentaba no tocar mi móvil cuando él estaba en casa. Intenté involucrarme más en sus cosas solo para calmar mi conciencia, pero luego sentí que debía hacer todo lo contrario, debía alejarme. Pregunté en los foros cómo podía lidiar con el remordimiento, pedí ideas para cómo dejar a Javier. El distanciamiento con mi esposo empezó, yo seguía buscando ayuda de cómo lidiar con mi culpa. Es así como llego a un subforo de infidelidades, pero no daban recomendaciones sobre cómo ser infiel, sino que se hablaba mucho de las consecuencias de ser infiel, que lo irreparable que es el matrimonio luego de que alguien decide engañar a su pareja. Después de estar 3 horas leyendo testimonios, estaba lista para dejar a Javier. Pero debía asegurarme de dejar las cosas bien con él y también tener un buen cierre, pero no conté con que había cosas que yo no pude ver en mi esposo, lo digo porque yo juraba que él estaba preocupado por nuestra situación, pero jamás habría podido descifrar lo que él estaba pasando, ni pensando. Tal vez mi cambio en mi rutina, en mi forma de ser sí fue muy evidente, tal vez hice algo que me delató por completo, no lo sé, realmente no hemos hablado de eso. Él no quiere tener una conversación profunda al respecto por ahora. Hay cosas que yo no sé cómo dio con el lugar donde estaba yo con Javier, yo supongo que me estuvo espiando, pero de algo estoy segura, es que no lo hizo solo, esa tarde había alguien más con mi esposo, un tipo alto y corpulento y una mujer que grababa todo. Yo creo que la semana previa a dejar de ver a Javier me delató por completo, esa semana que no le contesté los mensajes porque desde un inicio le dije a Javier que necesitaba pensar. Esa semana estuve muy temperamental, irritable, luego sensible, estaba llorosa y triste casi al final, porque sabía que debía ponerle fin a lo de Javier. Lo cité en el hotel donde nos vimos la primera vez, creí que ahí empezamos y ahí debíamos terminar lo nuestro. Previo a eso tuvimos una charla de casi media hora por teléfono un día antes de vernos. Le di a entender que ya era suficiente por mi parte. Él no hizo preguntas directas al respecto, entonces creí que él había entendido lo que quise decir, quedamos para el día siguiente en la tarde, sería solo 1 hora como mucho. Salí de mi casa, llegué al café bar donde tomamos un trago, ahí ya con más calma le dije a Javier que ya no continuaría viéndolo, él dijo que no quería dejar de verme, pero si terminar era lo que yo quería, él no se opondría. Sentí mucho alivio de que él entendiera mis razones, nos pusimos sentimentales, nos besamos, tomamos un trago más y nos fuimos. De camino en el taxi con Javier, mi esposo me envía un mensaje, me pregunta cómo estaba, y me pide que por favor, le recoja su traje que estaba en la lavandería, no sé por qué él hizo eso en realidad, creo que quiso darme la oportunidad de arrepentirme de lo que estaba por hacer en ese momento. Le respondí que estaba bien y que recogería su traje, le dije que lo amaba. Esperaba que mi esposo me respondiera que él también me amaba, pero ese mensaje nunca llegó. Estuve a punto de llamarlo, pero llegamos al hotel, mientras estábamos subiendo en el ascensor, pensaba en qué haría para compensar a mi esposo. Estábamos en la habitación haciéndolo. Según el administrador del hotel, dice que mi esposo, un tipo más y una mujer alquilaron una habitación a 2 puertas de la habitación donde yo estaba con Javier.
El tipo que estaba con mi esposo llama a la puerta de la habitación donde estábamos Javier y yo, pero llama a Javier por su nombre completo y le dijo que había un problema con la identificación de Javier. Nos pareció extraño, pero no como para pensar que era otro el motivo por el que estaban llamando a Javier. Él se viste un poco y va a la puerta. Yo me puse nerviosa y traté de vestirme, pero cuando estaba poniéndome la ropa interior, escucho la voz de mi esposo que dice: ¿Dónde está mi esposa, hijo de puta? Luego veo a Javier retroceder de espaldas y caer sentado. Entra el hombre y le dice a Javier, amenazándolo, que se quede ahí donde estaba. Entra mi esposo y va directo hacia mí, y detrás de él entra una mujer que trabaja con mi esposo, y que sé que fue ella quien le dijo a mi esposo todo lo que él tenía que hacer. Lo sé porque mi esposo me contó hace más de un año que esta mujer se había divorciado y que ella había mandado seguir a su esposo para saber qué era lo que él hacía cuando salía y no llegaba a su casa a dormir. Mi esposo dijo también que ella había ido a buscar a su esposo para grabarlo y confrontarlo en plena infidelidad. Y era lo mismo que pasó esa tarde. Estoy segura que esa mujer planeó todo y asesoró a mi esposo. Mi esposo entró y gritó: ¿Esto es lo que haces cuando yo no estoy? ¿Así usas mi dinero? No supe responder, estaba aterrada de mi esposo y del tipo enorme que estaba con él. Mi esposo preguntó quién era ese tipo. Él no sabía en realidad quién era Javier, solo sabía que Javier era un cliente que me compraba mis trabajos. Por seguridad de que no me descubrieran, yo me había vuelto un poco paranoica y cada llamada o mensaje de Javier yo lo borraba. Si había mensajes donde Javier y yo hablamos del pasado, pero yo los había borrado todos. Tal vez mi esposo vio los últimos mensajes, pero no sabe hasta ahora que Javier es mi ex. Mi esposo también preguntó si eso lo hacía con todos mis clientes, preguntó desde cuándo lo engañaba, me preguntó si antes lo había engañado. Hizo varias preguntas que no me dejaba responder. Le pedí irnos a casa y conversar ahí. Me vestí, pero antes de ponerme mis zapatos mi esposo salió de la habitación hecho un demonio. Intentó agredir a Javier antes de salir de la habitación, pero la mujer le dijo que no lo hiciera, que no valía la pena, que ya habían hablado de eso. Cuando escuché eso supe que ella había planeado todo. Ella seguía grabando, y cuando yo intenté salir detrás de mi esposo, ella me tomó del brazo fuerte y me jaló para atrás. Me asusté y me quedé paralizada en silencio. Ella dijo: Tú quédate aquí, no intentes nada porque te estoy grabando, deja que nos vayamos. Luego empezó a decir cosas como: ¿creíste que nunca te atraparían siendo infiel? En realidad no dijo infiel, sino que dijo otras palabras más insultantes. Mi esposo también dijo palabras que me dolieron, pero él estaba en su derecho. Luego la mujer salió de la habitación y cerró la puerta. Javier se estaba vistiendo, yo me encerré en el baño. Llamé a mi esposo, pero su móvil estaba apagado. Luego hice el drama propio de una mujer descubierta siendo infiel. Primero negué lo que estaba pasando, me dije muchas veces que no podía ser posible lo que había pasado. No puede estar pasando esto, no puede ser posible, ¿cómo supo dónde yo estaba? Escuché la puerta abrirse de la habitación y luego cerrarse de un golpe. Me asusté, pensé que mi esposo había regresado. Me quedé en silencio para escuchar, no se oía gritos ni nada. Salí del baño y ya no veía a Javier. Caminé hacia la administración y lo vi discutiendo con el administrador. Javier estaba furioso pero también asustado, preguntaba quién le había dado a mi esposo el número de habitación donde estábamos Javier y yo, además del nombre completo de Javier. El administrador respondió que nadie le dio esa información a mi esposo y que de seguro ya nos estaban siguiendo desde antes de entrar al hotel. El administrador también dijo que mi esposo y las otras 2 personas llegaron y alquilaron una habitación como muchas parejas. Además nadie preguntó ni por mí, ni por Javier, ni en qué habitación estábamos. Javier amenazó con demandar al hotel. Salí a la calle con miedo de que mi esposo estuviera afuera, pero no estaba. Javier salió con miedo en los ojos, nos quedamos en silencio unos minutos. Javier paró un taxi y subió, yo me quedé afuera. Me preguntó si no iba a subir, le dije que no y le dije adiós. Él no dijo nada, solo le dijo al chofer que avanzara. No he vuelto a hablar con Javier y menos nos hemos visto. Aún solo han pasado unos días desde que mi esposo me encontrara con Javier. Puedo decir con seguridad que no volveré a ver a Javier nunca más, no vale la pena. Caminé un par de horas hasta que se hiciera de noche, pensé en qué iba a pasar al llegar a casa y de ahí más adelante. Lloré parte del camino, me arrepentí con toda mi alma de esa última vez, me repetí una y otra vez que no podía estar pasando esto.
Tuve mucho tiempo para pensar en lo que pasaría ahora cuando mi familia se entere, la familia de mi esposo y mis amigos. Sonará ridículo ahora, pero empecé a orar por una oportunidad de salir de esto sin divorciarme. Haría lo que fuera necesario si mi esposo no me pide el divorcio. Actualización, perdón por no haber contestado más preguntas, pero creo que mi última actualización se alargó demasiado, perdón por dejar a medias mi última actualización también. Ok, entonces, ¿qué pasó cuando llegué a casa y días después? Han pasado 15 días desde que mi esposo me sorprendió en un hotel con mi ex. Aún no hemos hablado del divorcio, estamos separados de cuerpo, estábamos durmiendo en cuartos separados. Sé que él está teniendo reuniones con su abogada y yo también he hecho lo mismo. Por ahora mi abogado me ha dicho que mantenga las cosas así, es muy seguro que mi esposo está viendo sus posibilidades. Es un hecho que él perderá la mitad de la casa y del auto, además tendrá que pagarme una mensualidad en lo que busco trabajo o me especializo en mi negocio. Lamentablemente, él perderá en lo material, pero en lo emocional yo perderé si él finalmente plantea el divorcio. Por otro lado, he buscado ayuda y he contactado a una profesional para que nos ayude y ver si hay posibilidades de superar esto con algunos cambios, pero si se puede, tengo listo todo para plantearle a mi esposo. Solo espero que él quiera escuchar lo que yo tengo que decir. Estábamos esperando el próximo movimiento de mi esposo, pero parece que él prefiere tomarse su tiempo. De momento, él, come fuera de casa, está llevando su ropa a la lavandería, no permite que me ocupe yo de nada que tenga que ver con él. Tanto mi familia como la de mi esposo ya saben lo que ha pasado, y todos están consternados con mi comportamiento. Nadie se esperaba que yo hiciera algo así. Si alguien en mi matrimonio podría hacer algo como ser infiel, pues todos los que nos conocen apostarían a que mi esposo fuera infiel antes que yo. Todos creen eso por cómo mi esposo es y porque en su trabajo hay más mujeres que hombres. Mi esposo le cae bien a todos, y eso también es un detalle que me hace pensar que él me reemplazará fácilmente. No sé si pueda soportar más esta incertidumbre, no soporto estar sola en casa, el silencio me está volviendo loca, los recuerdos de los buenos tiempos con mi esposo están por toda la casa, tenemos fotos en cada rincón. No sé qué responder cuando me preguntan por qué lo hice. En mi familia me lo han preguntado unas 100 veces, me preguntan, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? No sé qué responder. Mi papá dice que está seguro de que regresaré a casa, dice que no puede creer que yo haya decepcionado a todos de esa manera, siente vergüenza de mirar a la cara de sus amigos. A los padres de mi esposo les he escrito una disculpa, no me atrevo a verlos en persona. A los demás familiares de mi esposo o míos no les he dicho nada y no pienso hacerlo. Entonces, no hay nada más que pueda decirles ahora. Asterisco edición rápida. Hola, no voy a hacer una actualización como tal, solo será una corta edición, quiero dejar esto aquí en este mismo post. Hoy, 2 meses después de mi última edición, la relación de mis padres con los padres de mi exesposo está definitivamente rota. Ellos son amigos desde jóvenes y es una gran tristeza que las cosas acaben así para ellos. Obviamente, la responsable soy yo o, mejor dicho, los términos del divorcio. Bien, oficialmente estoy divorciada, estoy en plena mudanza por lo que no puedo distraerme mucho escribiendo. Básicamente, mi esposo no quiso seguir con el matrimonio, no aceptó alguna disculpa mía, no quiso hablar sobre lo que pasó. Él tiene las cosas claras y no quiere respuestas a medias, como él cree que yo se las daré. Entonces, hace un mes él firmó y me envió los papeles a mí. No quedaba más que hacer, así que también los firmé, no antes de intentar por todos los medios hablar con él. Incluso le pedí ayuda a mis padres y a los padres de mi exesposo, pero él dijo que no, a todos. No me siento orgullosa de lo que he hecho, como lo quieren dar a entender algunas personas de mi círculo familiar o los familiares de mi esposo. Ellos no saben nada. Los términos del divorcio son simples, la casa que él pagó la vamos a vender y dividir las ganancias, el auto se lo queda él, yo renuncié a la pensión. Mi padre no quiere que le quite un centavo del sueldo de mi exesposo, pero considera que, por haber hecho las cosas de la casa para él, yo merezco la mitad del dinero que nos den por la casa. Le venderé mi parte del auto, él lo necesita más que yo. Los padres de mi exesposo discutieron con mis padres, ellos alegan que yo no merezco una parte de la casa, dicen que yo no trabajé para pagarla. No queda más que decir que lamento mucho cómo esto ha afectado a mi familia y a la familia de mi exesposo. Nuestras familias han sido muy unidas por más de 45 años, todos los planes y las celebraciones de todos los años en las que participaban nuestras familias unidas quedan definitivamente atrás, lamento mucho que sea así.
En realidad, ya era muy difícil que nuestras familias siguieran unidas después de cómo mi ex esposo descubrió mi infidelidad. Creo que los términos del divorcio solo aceleraron la separación de las familias. Javier, en serio, está demandando al hotel porque, según él, ellos revelaron el número de la habitación donde estábamos y, además, por no socorrernos rápido. ¿Quiere que yo también me una a la demanda o que actúe de testigo? No pienso hacerlo, quiero olvidar lo que pasó. Ya le dejé en claro que no quiero saber más de él ni del hotel. Javier no tomó bien mi negativa de unirme a la demanda contra el hotel, me ha bloqueado de todos lados y ha puesto sus redes en privado. Hablando de redes, he tenido que cerrar mi página de ventas y mi perfil, porque los familiares de mi esposo estaban dejando comentarios negativos y calificando mi trabajo como malo. Es mejor que por ahora mantenga las cosas calmadas, no quiero que esto crezca más, quiero que ya todos olviden lo que pasó, o que suceda algo más grande que opaque lo que yo hice. Creo que abriré otra cuenta, cuando cierre esta. Será para comentar cómo me va, buscaré el subforo indicado para eso. Ok, entonces espero me sigan en nueva cuenta, nos vemos luego. Este divorcio benefició a la mujer, por más que ella quiera decir lo contrario. ¿Tú qué piensas? Déjanos tu comentario abajo, nos encantaría leer tu punto de vista. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te gustó, déjanos un like para que YouTube nos recomiende a más personas. Siéntete libre de compartirlo. A continuación aparecerán otros videos que sabemos que te pueden interesar.